We want to, we want to, we want to. Queremos simplificar la fracción compleja dada, y mientras que hay una pareja de maneras de simplificar las fracciones complejas, pienso en mantenerlo consistente. Es mejor encontrar primero la diferencia en la parte superior, encuentre la suma en la parte inferior, y después de que una barra de fracción representa la división, podemos escribir la fracción compleja como un problema de división que incluye dos expresiones racionales. Así que de nuevo, mirando la parte superior, para restar estas dos fracciones, debemos obtener un denominador común. Primero ponemos a todos los denominadores en padres. Mirando de nuevo en la parte superior, aviso como el menor denominador común sería el producto de los dos denominadores o la cantidad x la cantidad. Lo que significa que esta primera fracción debe tener un factor en el denominador, por lo tanto vamos a arriba por la cantidad. Aviso. La segunda fracción necesita un factor de que significa que multiplicaremos la segunda fracción por barra. Ahora mirando la parte inferior, aviso como el denominador común va a ser el mismo. Va a ser la cantidad x la cantidad, de nuevo, esta primera fracción falta un factor de, así que multiplicaremos por barra. Y la segunda fracción falta un factor de, así que multiplicaremos por barra. Ahora que tenemos denominadores comunes, podemos encontrar esta diferencia en la parte superior y esta suma en la parte inferior. Otra vez, aviso que el denominador común en la parte superior es la cantidad x la cantidad, y ahora podemos combinar los numeradores que serían 4x la cantidad, 1x la cantidad. Y simplificaremos este numerador en el próximo paso. Ahora, mirando abajo, otra vez, nuestro denominador común es x. Y ahora podemos combinar los numeradores. El primer numerador sería 20 la cantidad y luego más un x la cantidad. De nuevo. Ahora vamos a simplificar el numerador aquí y el numerador aquí. Para simplificar los numeradores, primero queremos borrar a los padres, así que distribuiremos 4, y por lo menos aquí pensaremos en distribuir 1. Tenemos tener 4x más 8 y luego 1x. Y entonces menos un x menos 2 sería más 2. Así que tenemos x más 2. Ahora, mirando la parte inferior, distribuiremos x aquí, y podemos pensar en distribuir 1 aquí que no cambiaría nada. Entonces tenemos x cuadrado más 2x, y luego más. Y ahora combinaremos como términos en los numeradores aquí y aquí. So 4x. 1x sería 3x, y 8 más 2 sería 10. Ahora, abajo en la parte inferior, tenemos x cuadrados y luego 2x más 1x es 3x, so más 3x y luego, 2. Ahora porque tenemos una expresión racional en la parte superior, y una expresión racional en la parte inferior, y una barra de fracciones que representa la división, podemos escribirla como un problema de división. Tenemos la fracción en la parte superior dividida por la fracción en la parte inferior. Normalmente, no dividimos por fracciones. Multiplicamos por el reciprocal, por lo que podemos escribir la división como un problema de multiplicación. De nuevo, la primera fracción será la misma, pero en lugar de dividir por la segunda fracción, vamos a multiplicarse por el reciprocal que sería la cantidad x la cantidad. Sobre la cantidad, x cuadrado más 3x, 2. Ahora, antes de encontrar este producto, queremos simplificar asegurando que todo está factorado, y luego simplifique los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Y 3x más 10 no factora, y ni x cuadrado más 3x, 2. Aviso no hay factores de menos 2 que añaden a más 3, pero podemos simplificar barra.
Eso simplifica a 1, y también barra. Así que la forma simplificada de la fracción compleja sería la cantidad. Ahora, si tenemos que ingresar esta respuesta en línea, debemos tener un conjunto de padres alrededor del numerador y alrededor del denominador. Debemos entrar barra. Esta sería la forma simplificada de la fracción compleja. Espero que hayas encontrado esto útil.